que yo aplico la neuroeducación en mi ambiente de trabajo son de, unas 4 formas siguientes. Por ejemplo, con respecto al clima, ¿verdad? En el aula, considero que el clima emocional positivo en el aula es fundamental, ¿verdad? Entonces, como decía yo anteriormente en el video de la película, ¿verdad? Las neuronas espejo se activan. ¿Se activan cómo? Cuando uno, como docente, ¿verdad?, asume el error con naturalidad de los estudiantes en su participación, en su cooperación. Si no es una respuesta que yo crea que en realidad va tan acorde con el tema, pues se asume el error con una actitud positiva y se le añade, ¿verdad?, lo que puede faltarle a esa interpretación sin necesidad de hacer sentir mal al alumno. Entonces, también los estudiantes participan y cooperan, ¿verdad? Y asumen sus expectativas de una forma tranquila, no nerviosa, o sea, no a lo largo del tiempo ellos van aprendiendo que si se equivocan no tienen expectativas ay, la profesora me va a poner 0, sino que sus expectativas son de, bueno, me equivoqué, todo el mundo se equivoca y venimos a aprender. Entonces es importante también que el alumno tenga expectativas no tan negativas de sí mismo, ¿verdad? Y también es bueno que el docente, las expectativas del docente, ¿verdad?, sobre el alumnado no sean negativas, sino siempre creer positivamente para creer en los alumnos, para crear un clima emocional positivo en el aula. Ese es como primer punto. Ahora, ¿verdad? Con relación, ¿verdad?, a la a lo social, ¿verdad?, entre los alumnos, ese clima positivo va a influir positivamente en sus relaciones entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque ya que estamos, ¿verdad?, programados a aprender en sociedad, ¿verdad? Entonces esa empatía, esa asertividad, esa resiliencia, ese autoconcepto que el maestro, ¿verdad?, proyecta ante sus alumnos con unas expectativas sobre ellos no negativas, sino positivas, de yo creo en vos podés, dale, seguir, ¿verdad? Entonces eso genera en ellos que aprendan mejor, ¿verdad? Desde luego un clima emocional positivo va a influir sobre, ¿verdad?, el rendimiento, que es lo que uno quiere, ¿verdad?, que sus alumnos sean los mejores. Y pude evidenciar en el año pasado, ¿verdad?, que yo estaba dando más fuertemente clases a mis alumnos de psicología en la universidad, y ellos eran el grupo de toda la universidad, ellos eran, modestia aparte, ¿verdad?, los mejores. Entonces se preguntaban por qué los alumnos de psicología son mejores que los alumnos de medicina, ¿verdad? Entonces habría que explicarles y decirles, pero es básicamente la relación, la relación sí, pero el clima positivo que se generaba en el aula y de confianza. Entonces, entonces lo emocional, obviamente, que va a influir en lo cognitivo. Por ende, va a influir en el rendimiento positivamente, ¿verdad? Entonces ahí está uno de los resultados. Entonces la cooperación entre el profesorado, ¿verdad? Entonces la cooperación entre el profesorado, ¿verdad?, es un componente empático que pueden los alumnos observar entre sus profesores. Entonces están viendo, ¿verdad?, que las maestras, particularmente yo con una de las maestras, que prácticamente éramos pocas, 3 éramos, pero 2 nos miraban bastante, ¿verdad?, y dábamos más clases. Entonces se activan otra vez, ¿verdad?, las neuronas espejo, ¿verdad?, por observación. Entonces el componente empático, ¿verdad?, esa solidaridad, ese respeto también se va a transferir o fácilmente se va a dar con
los alumnos entre ellos, ¿verdad? Entonces miramos que los profesores, ¿verdad? Entre ellos mismos, profesora, a veces nos escuchaban, profesora, mire, necesito que me dé un consejo sobre, estoy llevando un tema así, enfrente de ellos, o sea, prácticamente no, como eran cosas de psicología, entonces no teníamos mucho reparo en hablar cosas pues de psicología. Entonces se miraba que las profesoras se cooperaban, sí, tome este test, o mire, me puede ayudar la profesora que era menos informática que yo, entonces yo le ayudaba, no, mire, en Classroom es así, hágale así a los chavalos. Entonces esa cooperación entre el profesorado es fundamental. Ahora, y como punto 3, las funciones ejecutivas, ¿verdad?, del cerebro. Entonces, miramos que las funciones ejecutivas que son memoria de trabajo, ¿verdad?, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva. Entonces, esas tres funciones ejecutivas son una de las más destacadas, ¿verdad?, en que los estudiantes tienen que tener mayor habilidad, mayor competencia, ¿verdad?, lo que genera otra vez, ¿verdad?, un resultado positivo en el rendimiento académico. Entonces, la memoria de trabajo se logra, ¿verdad?, bastante conversando entre ellos. Se procuraba que ellos conversaran y analizaran algún caso, por ejemplo. El control inhibitorio, control de impulso. La flexibilidad cognitiva es adaptarse a las diferentes tareas, porque yo los obligaba a veces a que no estuvieran solos haciendo trabajos con los que más se llevaban bien, sino que también hacía como rifas para que ellos pudieran adaptarse a otro tipo de trabajo, a otro tipo de personas, y poder que se activara pues esa flexibilidad cognitiva. ¿Qué más le puedo decir? Entonces, cuando estas memorias, estas funciones ejecutivas, se ha comprobado que cuando uno toma buenas decisiones, ¿verdad?, está física, social, emocionalmente nivelado, por lo menos lo que generalmente yo me preocupaba a mí, generar un clima positivo en el aula. Entonces, como estás físicamente tranquilo, si necesitas ir al baño, pues vas al baño. No tenían pena en pedírmelo. O profesora, necesito, fíjate que no desayuné, puedo ir al bar, me da 5 minutos, ok. Entonces, lo físico, lo social sí se daba porque era un ambiente positivo, y lo emocional, ¿verdad?, también, porque había confianza y ellos podían abrirse. Entonces, estas ayudan a la toma de decisiones, sentirte bien físicamente, sentirte en armonía con los demás y sentirte emocionalmente estable, te ayudan a tomar mejores decisiones, lo que influye en que vos puedas tener una competencia buena en las funciones ejecutivas del cerebro, que es la que estaba mencionando yo: memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podía yo que ellos desarrollaran su memoria de trabajo o la flexibilidad? Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos tal caso, ¿verdad?, y ustedes van a dramatizarlo, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, así es como yo puedo decir que sí apliqué la neuroeducación y la sigo aplicando, ¿verdad?, con mis estudiantes. Buenas noches, maestra, compañeros presentes. Yo les voy a exponer un poco sobre lo que es la importancia de la neuroeducación en las aulas de clase, desde el punto matemático. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre el lenguaje matemático? La neurociencia ha aportado investigaciones recientes centradas en el aprendizaje de las habilidades numéricas básicas para el aprendizaje matemático inicial, que pueden ayudar a mejorar, disminuir o erradicar las dificultades presentes en el proceso de aprendizaje de dicha ciencia. En los últimos años, las investigaciones neurocientíficas han revelado que al nacer nuestro cerebro no es una página en blanco, sino que nacemos con un sentido numérico primitivo, y ya desde bebé somos capaces de identificar cambios en las cantidades numéricas. Por lo tanto, hoy te brindaré 5 claves que debes tomar en cuenta desde una perspectiva neurodidáctica. Número 1. Intuición matemática. Esto va desde lo concreto a lo abstracto. Los niños pueden resolver operaciones básicas
estimaciones y comparaciones sin haber adquirido previamente un lenguaje aritmético. Y poco a poco van desarrollando el segundo paso. En este caso, ¿cuál sería? La manipulación y la experimentación. A medida que ellos van aprendiendo, yo te puedo indicar de que ellos van necesitando esa parte de manipular o experimentar para poder encontrar una solución a los problemas que se les vengan directamente, ya sean en situaciones matemáticas o las que se les presenten en su entorno. Como tercer paso, se despierta lo que es la curiosidad, la sorpresa y el juego. Y es un momento muy sencillo porque cuando ellos ya quieren entrar a ese punto de investigar, son capaces de sorprenderse y mediante el juego ellos van desarrollando esas habilidades que son necesarias y esenciales para dicho aprendizaje. Como número 4, se te viene a la mente lo que es el pensamiento divergente y la creatividad. Todos somos capaces de tener diferentes tipos de pensamientos en los cuales nos pueden ayudar a desarrollar distintas opciones o alternativas. Y es ahí donde se nos ocurre y pasa a ser la parte creativa, donde podemos encontrar miles de formas de poder trabajar un problema o una situación matemática. Y por último, que sería el quinto, la diversidad de aprender mediante el razonamiento lógico. Y esto se trata de cuando tenemos varios estudiantes y cada quien tiene un aporte distinto sobre la temática que se está impartiendo en el desarrollo de la clase, siempre y cuando manteniendo aquellas habilidades que me permitan despertar ese razonamiento lógico en cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También puede ser trabajado esto directamente con personas adultas, en lo cual me va a permitir encontrarle solución a cualquier problema o planteamiento que sea necesario. Todas estas 5 claves que te acabo de mencionar nos van a ayudar a enfocarse acerca de aquellos aprendizajes adquiridos y a mejorar nuestra forma de obtener esa enseñanza de las matemáticas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que hemos aprendido acerca de neuroeducación. Ya mis compañeros han hablado acerca de cómo lo han ocupado en el ámbito de docencia, en lo que son sus clases. Por ejemplo, nosotros en este curso de neuroeducación teníamos de parte de nuestra docente una guía que nos fue ayudando y desarrollando como docente, aprendiendo más de neuroeducación. Por ejemplo, vimos lo que teníamos que saber de neuroeducación, del desarrollo cerebral, los aliados de la neuroeducación, lo que te gustaría saber, lo que significa ser un neuroeducador, lo que deberías saber para tus planeaciones pedagógicas. Y es que no solo vemos lo que es la neuroeducación como una ciencia, sino cómo esta nos va a ayudar a nosotros a la hora de dar clase, cómo nos va a guiar para ayudar también a nuestros alumnos a desarrollar su cerebro, su mente, cómo estos pueden llegar a bloquearse y a darlo a liberar esos límites, ¿verdad? Veíamos la neuroeducación como ciencia como tal, vimos los 4 principios básicos de la maduración cerebral, los 3 pasos para tener un equipo neurodidáctico y los principios de la neuroeducación puestos en acción, que eran 7 principios en el aula. Entonces, como vemos, hemos ido aprendiendo poco a poco cómo es pasar de una ciencia como es la neuroeducación a pasarlo a la clase como tal, porque podemos saber el concepto pero no cómo aplicarlo a veces. Por eso la máster nos decía que leyéramos poco a poco lo que era este libro de neuroeducación educativa, mente, cerebro y educación. Este nos va a ayudar como desarrollarnos más en este ámbito. También vimos lo que eran los trastornos específicos del aprendizaje, en el cual hablamos de la dislexia, la disortografía, la disgrafía, la discalculia, el trastorno de aprendizaje no verbal. Inclusive vimos una película, Estrellas en la Tierra. Nos dejó bastantes enseñanzas, inclusive algunos compañeros mencionaban que lloraron con ella.
pero nos enseñaron principalmente de que la vocación de docente no es solo enseñar por enseñar, sino de que también aprendemos de diferentes maneras. No todos somos iguales. Por ende, tenemos que nosotros como docentes estar pendientes de esas diferencias de cada alumno para así poder ayudar a afrontar y que estos confíen más en nosotros. Ahora, vemos de que, por ejemplo, en la película veíamos la vocación que tenía el docente, pero no solo él cumplió un papel fundamental, sino que también lo era la familia del estudiante. Entonces podemos estar más seguros de que ahora estamos más capacitados para aplicar lo que es la neuroeducación en nuestras clases, para los que vamos a ser docentes y para los que ya lo somos. Gracias por su atención.